entonces no se olviden, cuando esta es mayor a 1 hora, no solamente me indica que es un criterio de artritis reumatoidea, sino que también que es un criterio de actividad de la enfermedad. ¿Ya? Y esta se relaciona entonces con el grado de infligidez matutina, ya que es útil en el seguimiento de la enfermedad. Y entonces signos clínicos de sinovitis entonces son útiles y bien subjetivos y son articulaciones con aumento de temperatura e hinchadas e inflamadas. Esta es la forma como yo puedo demostrar de que hay sinovitis. Cuando hay inflamación, y la inflamación significa tumefacción. Cuando hay temperatura, cuando las noto hinchadas e inflamadas, entonces, y con dolor, ahí yo estoy refiriéndome de que hay sinovitis, ¿ya? Entonces no se olviden eso. La presencia de estos síntomas es igual a sinovitis. Y el segundo punto en relación al daño estructural irreversible, entonces las radiografías son importantes para eso. Como ven acá, entonces hay erosiones que pueden ser marginales, que pueden ser centrales, y entonces es importantísimo eso porque eso también marca el cuadro evolutivo crónico de la enfermedad. La pérdida del cartílago, las erosiones del hueso, periarticular, daño progresivo funcional y anatómico. Esto es irreversible y aditivo, significa que primero afecta una articulación y de forma consecutiva va afectando las siguientes. Aquí es donde se palpan el chirrido, que son las crepitaciones del hueso. Dentro de la clínica extraarticular acá se relaciona con los niveles del factor reumatoideo. ¿Esto qué quiere decir? Que los nódulos reumatoideos, por ejemplo, que se aprecian 30-50% de los pacientes como fenómenos vasculíticos, el 100% de ellos tienen factor reumatoideo positivo. Ya entonces está directamente relacionado. Bien, generalmente son asintomáticos y se localizan en áreas de extensión. ¿Listo? Áreas de extensión entonces están en el codo, zonas de roce, occipucio, periarticulares, tendón de Aquiles, meninges, pleuras, corazón, etc. Pueden haber fenómenos vasculíticos que ya les mostré en la piel, puede haber necrosis, púrpuras, úlceras, pioderma gangrenoso como forma de manifestarse una artritis reumatoidea. A nivel neurológico puede haber mononeuritis múltiples, polineuritis, pueden haber infartos viscerales con dolor abdominal, simular un abdomen agudo quirúrgico, manifestaciones extraarticulares, pleuropulmonares puede manifestarse como una pleuritis con derrame pleural, fibrosis intersticial, de ahí que es importantísimo cuando diagnostico una artritis reumatoidea, ¿ya? Tengo que tomarle una radiografía de tórax para ver de que no sea, o que no haya inicialmente una fibrosis pulmonar, ya que si después de un determinado tiempo comienzo a ver áreas de fibrosis, ya se deba esta a la artritis reumatoidea como tal. Puede haber hipertensión pulmonar, bronquiolitis obliterante, pueden haber nodulaciones, concavitaciones, fístulas, neumotórax, o también puede haber lo que se llama la artritis reumatoidea asociada a neumoconiosis, que es el síndrome de Kaplan. A nivel cardíaco puede haber pericarditis, dilataciones de la raíz aórtica, que se llaman LAO, pueden manifestarse como taponamientos, pueden haber arritmias. Entonces, si se dan cuenta, hay un montón de manifestaciones extraarticulares que están relacionadas a la artritis reumatoidea como tal. ¿Listo? Clínica extraarticular neurológica, entonces mononeuritis múltiples, por compresión también puede haber en el túnel carpiano, tarsiano, cervical, a nivel ocular, aunque es raro, se manifiesta como una epiescleritis o una escleritis, como primera causa es la artritis reumatoidea cuando hay escleritis, de ahí de que todo paciente con artritis reumatoidea debe pedírsele una valoración con el oftalmólogo para descartar esta situación. O también la artritis reumatoidea va asociado a un síndrome de Sjögren, con una queratoconjuntivitis seca. Puede manifestarse con osteoporosis, pero esto va sobre todo relacionado al tiempo prolongado de uso de los corticoides. O también se ha visto la asociación con el linfoma B de células grandes. También una forma de manifestarse es bajo el síndrome de Felty. El síndrome de Felty no es más que una triada que se caracteriza por
artritis reumatoidea, más esplenomegalia, más citopenias periféricas. Y dentro de esa citopenia periférica, la principal es neutropenia. ¿Listo? Esa es la triada del síndrome de Feld. Además, se acompañan con hiperpigmentación, adenopatías, pleuropericarditis y tendencia a infecciones por gram positivos por la neutropenia que presenta. Puede haber una nefropatía por los AINES, ya puede haber un síndrome nefrótico por una amiloidosis secundaria, una glomerulonefritis por fármaco o túbulo intersticial asociado a un síndrome de Jones. Entonces, muy importante tomar en cuenta todas estas otras manifestaciones extraarticulares. Y acá las erosiones, cuando son en las zonas laterales, ya entonces se hablan de erosiones marginales, es como que si hubiese un ratoncito mordido en la parte lateral del huesito, ¿ya? Aquí las desviaciones de los dedos de los pies, ¿no es cierto? Con una degeneración del cartílago articular, si se pueden observar, ¿no es cierto? Totalmente gastada la articulación, ¿ya? Tanto en las articulaciones del tarso, ¿ya? Como las metatarso falángicas distales, proximales, mejor dicho. Estas son proximales y estas de acá son distales. Miren falanges en cuellos de cisne, ¿listo? Se ven claramente acá. Y las osteopenias yuctaarticulares también, que son todas estas zonas negritas que ven acá, que son áreas descalcificadas, en otras palabras. Estas son las más características, nuevamente, pérdida de alineamiento articular con desviación hacia la región cubital. ¿Listo? Aquí mire dedos en Z, dedos en cuello de cisne, ¿sí? Entonces, a tomarlo en cuenta. Los nódulos reumatoideos en zonas de extensión pueden aparecer múltiples, no se olviden, asociados a factor reumatoideo presente en el 100% de los casos. Puede manifestarse como un pioderma gangrenoso, ¿ya? Como fenómenos vasculíticos cutáneos asociados. Pueden haber áreas de infiltrados también inflamatorios, difusos, intersticiales, asociados a fibrosis pulmonar. Listo, y si se tiene el antecedente bueno, de reumatoidea, pues esa es la causa. ¿Ya? Le hace una radiografía y se ven todos los puntitos negros, ¿no es cierto? Como áreas fibrosadas, con retracciones pleurales y que en algunos casos ya en las partes más distales ya están comenzando a formar bronquiectasia. En otros casos se manifiestan con derrámenes pleurales bilaterales. Aquí hay una curva que es la curva de Donoghue. O en otros casos también miren con una cardiomegalia, ¿no es cierto? Esta es la aorta, esta es la pulmonar, la orejuela izquierda y el ventrículo izquierdo. Entonces acá se ve como hay una pulmonar bastante prominente. ¿Sí? Entonces vienen con datos de hipertensión pulmonar. Afectación ocular, entonces la aorta, ¿no es cierto?, es elongada, ¿no es cierto?, una dilatación de la raíz de la aorta. También eso a tomarlo en cuenta. Pueden haber esplenomegalia, como habíamos dicho, ¿no es cierto?, en el síndrome de Felty hay una hepatomegalia, pero también puede haber asociado una esplenomegalia. Entonces, los hallazgos radiológicos con tumefacciones de partes blandas, pueden haber osteopenias, erosiones, mal pronóstico si son precoces, pueden haber quistes subcondrales también, luxaciones, puede ser en las fases iniciales normal, que eso es lo que se quiere en realidad, evitar o retrasar el daño articular lo más que se pueda. La resonancia magnética de ambas manos ofrece mayor sensibilidad que la radiografía, pero si no se puede acceder a la resonancia, el estudio inicial puede ser la radiografía para descartar sobre todo de que no haya erosiones marginales, no se olviden. También suelen haber los quistes subcondrales, aunque menor frecuencia. Ya entonces esas son las erosiones marginales que ya lo habíamos visto. Estas como si estuviera carcomido ahí en las regiones, en las partes laterales. Bueno, esto ya lo vimos, los hallazgos de laboratorio, puede haber una anemia normocítica, puede haber leucocitosis, trombocitosis, puede haber una leucopenia con henofilia, eso se considera inclusive hasta el peor pronóstico, reactantes de fase aguda están aumentados, etc.
El factor reumatoideo tiene una sensibilidad del 75%, 25% de los pacientes, aunque tengan la enfermedad, van a tener el factor reumatoideo negativo. Es por eso que, miren esto de acá, nuevamente. El factor reumatoideo no sirve como screening ni como seguimiento, sino como más que todo pronóstico de la enfermedad. Como diagnóstico puede servir para confirmar si hay una clínica sugestiva de artritis reumatoidea, pero no como un screening de seguimiento. O sea, ¿eso qué significa? De que le dice el factor reumatoideo tiene la clínica articular. Bien, le hago el factor reumatoideo. Ok, perfecto. Concuerda todo. Ok, tiene una artritis reumatoidea. Inicio tratamiento. Le voy a pedir en 3 meses para ver si ya negativizó y eso me puede significar de que ya se inactivó la enfermedad. Entonces no me sirve para hacer seguimiento de la enfermedad. El seguimiento de la enfermedad habitualmente lo da más la clínica del paciente. Ya entonces eso que le quede claro. Está elevado en el 100% cuando hay nódulos reumatoideos o fenómenos vasculíticos. Y habíamos visto que se eleva también en otro tipo de enfermedades y es por eso de que no es específico de la artritis reumatoidea. En cambio, el antipéptido cíclico citrulinado, a mí me encanta muchísimo este estudio, sobre todo en los pacientes que tienen artritis reumatoidea y quiere usted saber si sus hijos van a tener o no, se puede detectar la enfermedad hasta 10 años antes de que inicie la sintomatología. Si mi papá necesita 60 años de artritis reumatoidea, yo tengo 30 años y quiero saber si voy a tener artritis reumatoidea, lo siguiente más probable que en cualquier momento vaya a desarrollar la enfermedad. Por eso de que tiene una sensibilidad similar al factor reumatoidea, pero tiene una especificidad muy superior. Ya en 5% es positivo, el anti-PCC mayor al 90% tiene de positividad. Ya es por eso que yo prefiero solicitar este estudio. Entonces, sin embargo, los anticuerpos que interesan en artritis reumatoidea son estos dos, ¿no? Son los dos más importantes, pero de los dos más importantes, el anti-PCC es el mucho más importante. Factores de mal pronóstico, que sea mujer, edad avanzada, afectación radiológica desde el inicio, ya que el factor reumatoideo anti-PCC rectante fase agudo sean muy elevadas al inicio, la presencia de nódulos reumatoideos, persistencia del brote durante un año significa que no se haya inactivado la enfermedad por más de un año, nivel socioeconómico disminuido, cuando hay afectación de más de 20 articulaciones o cuando hay marcadores de actividad de la enfermedad, BCG, PCR, celuloplasmina, ortoglobina, marcadores de ruptura del colágeno, etc. La esperanza de vida en la artritis reumatoidea se acorta de 3 a 7 años cuando se asocia a la enfermedad, infecciones, cuando hay hemorragias gastrointestinales recurrentes o cuando se asocia a enfermedad cardiovascular. De por sí me acorta la esperanza de vida el haber intercurrido con alguna de estas situaciones. Por eso que el tratamiento precoz disminuye o mitiga la clínica, las secuelas y la mortalidad en la enfermedad. ¿Ya? Estos eran los criterios antiguos entonces. La rigidez matutina, la artritis de 3 o más articulaciones, simétrica, que haya compromiso en mano sí o sí, nódulos reumatoideos, factor reumatoideo y alteraciones radiológicas. ¿Ya? Estos eran los que se manejaban, los antiguos, y de estos tenían que tener al menos 4. Y de esos 4 tenía que haber rigidez mayor a 1 hora, artritis de 3 o más articulaciones, simétricas y que haya compromiso en las manos y que esto sea mayor a 6 semanas. Ya, entonces, teniendo esos 4 criterios y por un tiempo mayor a 6 semanas, entonces yo hacía el diagnóstico de una artritis reumatoidea. ¿Ya? Era muy complementario inclusive el factor reumatoideo. O incluso, si
podía tener 3 más un factor reumatoideo, entonces ya tenía 4 criterios para el diagnóstico. ¿Listo? Los criterios del 2010 de la EULAR se mantienen ahora ya y básicamente son estos, donde dice será clasificado de artritis reumatoidea si la suma total es igual o mayor a 6 puntos. ¿Listo? Y se da una puntuación a cada criterio que se evalúa. En relación a la afectación articular, una articulación grande afectada, 0 puntos. De 2 a 10 articulaciones grandes afectadas, 1 punto. De 1 a 3 articulaciones pequeñas afectadas, 2 puntos. 4 a 10 articulaciones pequeñas afectadas, 3 puntos. Y más de 10 articulaciones pequeñas afectadas, 5 puntos. Como se dan cuenta, entonces le da mayor importancia a las articulaciones pequeñas, que es donde es mayor el compromiso. Anomalías serológicas, positivos, bajos, menos de 3 veces el valor normal, 2 puntos. Positivos altos, mayor de 3 veces el valor normal, o sea, más del triple normal, 3 puntos. Y la BCG o PCR positiva, 1 punto. Entonces, para que se den cuenta, el anti-PCC, ¿ya? Para darle mayor impacto, así, mayor fuerza al diagnóstico, debería ser más de 3 veces el valor normal. O sea, tengo entre 4 a 10 articulaciones pequeñas afectadas y tengo un anti-PCC más de 3 veces el valor normal, ya sumo 6 puntos. Y con eso ya tengo hecho el diagnóstico. La duración de los síntomas tiene que ser al menos 6 semanas. Le doy otro punto. ¿Listo? Entonces, con eso tengo ya los criterios de artritis reumatoidea. En relación al tratamiento, siempre las medidas generales, y de esto tengo que retirar el único factor ambiental demostrado relacionado con la enfermedad, que es el tabaco, ¿cierto? El tratamiento se basa en el uso de AINES, corticoides, fármaco modificador de la enfermedad y fármaco modificador de la enfermedad tipo medicamentos biológicos, que ya lo vimos en una diapositiva anteriormente. Los AINES son sintomáticos, no modifican la progresión de la enfermedad, solamente calman el dolor. Los corticoides son sintomáticos, pueden modificar el curso de la enfermedad y se convierten como terapia puente para iniciar los fármacos, sea metotrexates, sea sulfalacina, ¿ya? Otros inmunosupresores de segunda línea como ciclosporina, cetoprina. A pesar de que cuando hay compromiso renal, ya habitualmente se utiliza alguno de estos inmunosupresores de segunda línea. Habitualmente el medicamento de base por excelencia suele ser el metotrexate. Cuando ya hay compromiso de órganos, ya sea dermatológico, nefrológico, sobre todo, o está muy activa la enfermedad y hay mucho dolor y cuesta que se inactive, entonces puede hacer uso de los fármacos biológicos. El antifactor necrosis tumoral alfa, el infliximab, muy bien aceptado. Igual el anti-interleucina 1, que es el anakinra, o el anti-CD20, el rituximab. Cualquiera de esos va, pero tremendamente bien en la enfermedad. Y lo bueno de que estos medicamentos pueden inactivar la enfermedad entre 2 a 5 años aproximadamente. ¿Ya? Entonces son medicamentos brillantes, pero que tienen un costo bastante elevado. Por eso que el objetivo en la enfermedad, en primer lugar, es aliviar el dolor, disminuir la inflamación, proteger la estructura articular, mantener la función y control de la afección diseminada. Esos son los 5 objetivos. Bueno, las medidas generales ya hablamos de información continua de la enfermedad, modificaciones oportunas del entorno donde vive, reposos en fase de mayor actividad, ejercicio aeróbico, es lo ideal en realidad, y dieta con ácidos poliinsaturados, sobre todo el omega 3. En la primera línea de tratamiento para aliviar el dolor, si bien están los AINES, a ver, están los COX-1 que son eficaces antiinflamatorios, son cardioprotectores, pero tienen mayor riesgo de gastrolesividad. Los COX-2 también son buenos, ¿listo? Ahí está, por ejemplo, el Celecoxib, tengo los que son COXIB, ¿ya?
Tienen igual eficacia, menos morbilidad digestiva, pero no son cardioprotectores. Significa de que pueden producirte hipertensiones, arritmias, etcétera, ¿ya? Y para esos casos siempre uno tiene que añadir un IVP, ¿ya? Y así como también tienen toxicidad renal, hipertensión que puede ponerlo a baja dosis, quitarlo si se puede. En otras palabras, los AINES me pueden traer otras repercusiones, sobre todo si los asocio con corticoides. Por eso que se los debería dar por un corto periodo de tiempo los AINES, y si se los va a dar junto con los corticoides, el que se mantiene en realidad es el corticoide. Simple, como ya les mencioné, como una terapia puente, se utiliza 1 miligramo kilopeso día y se va disminuyendo de a 10 miligramos cada tercer día hasta encontrar una dosis mínima de mantenimiento que suele ser entre 5 a 10 miligramos, con la que ya hablamos entonces de los fármacos. Ya entonces ahí está el metotrexate, habitualmente es el que más se utiliza, y cuando hay enfermedades sistémicas con compromiso de órganos, entonces aquí ya entran estos otros inmunosupresores. Estos otros, bueno, ya hablamos. Hay otros medicamentos convencionales de acción lenta cuando hay alguna razón por la cual no se pueda dar, por ejemplo, el metotrexate, ya entonces hay otras opciones como la hidroxicloroquina o la sulfasalacina. Mucho depende, en realidad se debe ajustar el medicamento al paciente, no el paciente. O sea, el paciente se debe ajustar al medicamento y no el medicamento al paciente, ¿ya? En realidad esto debería ser la secuencia, ¿no? Primero utilizar AINES con corticoides como terapia puente e inmediatamente se inicia el metotrexate más el ácido fólico para evitar la anemia megaloblástica. Si esto no funciona, se utiliza terapias biológicas como los que ya hemos visto. Si no funciona por sí solo la terapia biológica, se hace combinaciones de metotrexate más terapias biológicas. Y si no funcionan estas combinaciones, se utiliza metotrexate con otros inmunosupresores, ¿ya? Y esos otros inmunosupresores habitualmente se lo utiliza cuando hay complicaciones o afectaciones sistémicas de órganos, ¿listo? Principalmente ciclofosfamida y azatioprina. Muy bien, jóvenes. Jóvenes, les pido por favor repasen todos estos temas que hemos visto hoy día. El día lunes van a tener su parcial solo de estos temas. Va a ser por la modalidad virtual. En el caso que se suspenda el paro, el examen sería el día miércoles, ¿ya? El tercer parcial, pero ya presencial, ¿me entienden? El día lunes se va a mantener su sexto mini examen virtual de reumatología, y si se suspende el paro, el día miércoles su tercer parcial presencial. Las actividades prácticas las damos por finalizadas, pero eso sí, en el caso de que se levante el paro, yo inmediatamente voy a diseñar la evaluación final práctica hospitalaria. Les voy a comunicar a ustedes oportunamente, y les voy a indicar también cuáles son los temas que van a ingresar a su examen final práctico. ¿Listos, jóvenes? Sí o sí se va a dar, sea virtual o sea presencial. Todo está en función de se apruebe o no la ley, se levante el paro. Cualquiera de las dos modalidades, pero se va a dar examen práctico. Los 2 años anteriores que estuvimos en pandemia hemos hecho exámenes finales igual práctico en base a lo que se había avanzado. ¿Ya? Ya les voy a indicar la modalidad, la forma, para organizarnos con tiempo. ¿Listo? Mañana ya es viernes. Veremos a ver hasta mañana a ver qué es lo que sucede, y de mantenerse esto ya yo les aviso. ¿Listo? Doctor, y le quería preguntar.